Hola disfrutones. Hola. Bonjour. Hoy es un día muy especial porque terminamos el recorrido por los castillos del Valle del Loira. Además lo terminamos a lo grande, primero viendo el castillo de Chambord, que es el último hacia el este y uno de los más espectaculares, y luego ya bajamos un poco al sur para ver el de Valensay. Vamos corriendo dentro del castillo porque está entrando muchísima gente. Bueno, ya estamos dentro, disfrutones. Comprad los tickets con antelación, tampoco hace falta que lo compréis un mes antes. Con nosotros, por ejemplo, los compramos ayer, suficiente para hoy saltarnos 2 colas, una de entrada y otra de la compra de los tickets. Esta es la que llaman la escalera de doble hélice, Que es una de las cosas más impresionantes que hay en este castillito. La clave de la escalera de doble hélice precisamente es este hueco, que hace Claro, que hueco tienes para una entrada y la otra por el otro lado. From the start, there was no you and me. Our first sync breath was the shortest one. Esta habitación es la de Francisco I, que la verdad es que encontraréis una en casi todos los castillos porque dicen que era un viajero incansable. Y mucha parte del mobiliario era portátil, porque la llevaban y traían en los viajes la corte, y cuando llegaba al castillo lo organizaban todo, le montaban la habitación, como por ejemplo todas las sillitas que veis. Sí, la silla aquí. y la mesa. Esta es una habitación de invitados, y uno de los invitados ilustres que tuvo este castillo y que recibió Francisco I fue a Carlos V. Dicen que cada vez que venía a visitarle pintaban las cúspides de las torres de dorado. Yo creo que eso era para demostrar, ¿no?, su poderío. Claro que sí. Tenían ahí un poco de rivalidad. ¿Sabéis que el bidet se inventó aquí? En el siglo XVIII, en la época de Luis XVI. El motivo de que se construyeran estas 2 escaleras exteriores, cada una en un extremo del edificio, es para que el rey pudiera evitar pasar por el edificio principal para acceder por una de ellas a sus aposentos privados y por la otra a la capilla. O sea que se pudiera mover sin que le vieran. Hemos subido la torre entera hasta la azotea. Hasta las terrazas. Brutal, merece mucho la pena. Mirad qué bonito. So adorable, much affordable. You enter my voice. Ahora estamos en el castillo de Valensay. No sabemos si técnicamente se considera un castillo en Loira porque está como a 1 hora conduciendo hacia el sur. Lo que nos hemos dado cuenta es que en cuanto sales de la ruta oficial de los castillos del Loira se acaban las masas humanas de turistas. Take a right to my chest with new drawers. You access me. Now we stay awake. Life is too short. We don't touch pillows. Scared to get bored. Esa estancia, que es la más grande de todo el castillo, acogió durante 6 años al que posteriormente sería el futuro rey de España, Fernando VII. ¿Por qué Fernando VII vivió aquí tantos años? Porque cuando Napoleón con las tropas francesas invadieron la península, lo que hicieron fue recluir a la familia real española aquí precisamente en el castillo de Valensay. Que mal no vivían, porque ya habéis visto la habitación de Fernando VII. Habíamos leído que había unos jardines impresionantes en el ala oeste del palacio, pero bueno, la verdad es que como podréis ver están bastante securrios. Si seguís nuestros vídeos de toda esta serie de los castillos del Loira, veréis que hemos visitado castillos que tienen unos jardines impresionantes. Sí.
no es esto, con todo mi respeto a Valensay. Otra cosa característica de Valensay es que tiene el laberinto más grande de Francia, pero nos lo hemos encontrado cerrado. Vamos, que veis. otra cosa que no. Está cayendo un poco mal este castillo. Pues esto era como una especie, bueno, tú dices de escape room o de gincana, que al final era muy divertida, tanto para adultos como para niños, y se basaba en la leyenda napoleónica, en abrir 7 puertas y en recorrer 3 mundos de fantasía, que no sé exactamente cuáles son, estarían representados así con cosas. No podemos verlo. Un escape room. And dying no longer seems frightening. El Valle del Loira es muy bonito, pero es verdad que es un destino bastante turístico. Con lo cual ya estamos un poco hartos de tanta gente y nos hemos venido a una zona hiper tranquila. Hemos cogido el coche en Valensay, dirección sur, y hemos parado en el Parque Natural de Bren. Le llaman el país de los 2000 estanques a toda esta zona. Y es verdad que está lleno de laguitos pequeñitos, unos más grandes que otros. El Parque Natural de Bren nosotros lo vamos a utilizar simplemente como zona de paso, para dividir entre los vídeos que hemos grabado en todo el área del Valle del Loira y los que vamos a grabar a partir de ahora en la zona de la Aquitania. Esta es la casa principal, que es donde tiene el comedor, que mañana desayunaremos. Y la nuestra es esta de enfrente. Underneath these willows, we could give in. Os hemos enseñado nuestra habitación, pero nosotros donde estamos alojados es en lo que llaman los franceses un domaine, un dominio, como si fuera una finca, que tiene además como un terreno alrededor, y paseando por el jardín nos hemos encontrado lo que llaman la habitación del observatorio. Esta cabañeta que tiene la cama arriba y el techo es totalmente de cristal, y además también tenéis como un telescopio para poder observar las estrellas. Enter my pores. You. Aquí la gente viene pues a descansar, a ver aves, porque hay un montón de aves migratorias, mucho senderismo y simplemente gente que necesita tranquilidad. Como por ejemplo la tranquilidad que hay en este huertito. Decorate my chest with new drawers. You excess me. Ya estamos aquí. ¿Qué vino has pedido? Es un Burdeos, porque lo tenían muy bien de precio, era recomendación además de la casa. Tienen una costumbre un poco raruna aquí, que es poner copas enanísimas para tomar el vino. Para un amante del queso como nosotros, o sea, esto es lo más grande que te puede Y ocurrir. nos ha costado entenderlo, porque claro, ha venido con esa pedazo de bandeja de quesos, que podía haber, pues yo qué sé, 20 quesos diferentes ahí. Entonces ha sido un poco al voleo. Y podíamos elegir cualquiera y cualquier trozo. Y hemos elegido ni más ni menos que 9 trozos. Es que eran muchos nervios. Circle is complete. Oh. Bueno, disfrutones, pues después de una noche aquí muy rural y muy en silencio, como esperábamos, que hemos dormido fenomenal y hemos tenido sueños maravillosos con la tabla de quesos de anoche. Ya sabéis, seguidnos, os suscribís al canal dando a la campanita y así veréis todos nuestros vídeos y cada vez que subamos uno nuevo, pues os enteráis. Y siguiendo siempre en nuestros perfiles sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, que colgamos muchas fotos chulísimas, hombre. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Viajando a nuestro aire. Eso es, adiós.